Hoy vamos a hablar de agresividad criminal, es la clase número 6 y está su profe, la criminóloga Lilia Rodríguez, con todo el amor del mundo para intentar ahondar más en ese mundo de lo que es la personalidad criminal. Es una de las características dentro de la personalidad criminal que planteó Pinatel y otros investigadores que han intentado determinar cuáles son los elementos dentro de ese criminal que lo vuelven así, cuál es la diferencia entre una personalidad que se pudiera catalogar de sana y una personalidad que se cataloga de criminal. Quiero que esto quede bien claro para que podamos ir profundizando en el tema. Una de las características, de las 4 características del delincuente o del criminal, es su agresividad. Agresividad. Hoy vamos a desglosarla, a conocerla, lo que han dicho diversos autores de la misma. Por eso les pido la mayor atención y estar muy atentos porque voy a ir preguntando durante la sesión con nombre y apellido y agradezco que me respondan. Acá tenemos agresividad. Su origen etimológico proviene del latín y tiene diversas partecitas. Esa palabra tiene prefijo, verbo, sufijo, y todo es unido a gradiosidad. Significa esto, significa relativo a hacer daño a alguien. Entonces, ser agresivo o la agresividad nos evidencia que está implícito el hecho de hacer daño a alguien, hacer daño a tu prójimo. Acá tenemos una imagen. Piensa antes de hacer daño a tu prójimo. Entonces, ese deseo de hacer daño vendría entendido como el origen de la palabra agresividad, hacer daño a alguien. Acá tenemos que la agresividad es una tendencia a actuar o a responder de manera violenta. Es la diferencia con las otras características o cualidades del criminal que pues lo diferencian. Esa agresividad es las ganas de causar daño, de hacer daño a otros, pero como proviene del mundo biologicista, entonces vamos a primero a ingresar en el mundo de la biología. ¿Cómo lo ve la biología? ¿Cómo lo ve en los animales? Por eso es que ven acá estos animales que nos van a representar en este caso el objeto de estudio para entender la agresividad. La agresividad entonces es una tendencia a actuar o responder de manera violenta. El término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad. ¿Qué significa? Tiene 3 elementos: acometer, atacar y embestir. Acometer es ir hacia, con fuerza. Ejemplo, cuando usted compra una casa nueva o la está construyendo y necesita colocarle el agua, que llegue agua hasta su casa, usted una vez habla de algo que se llama acometida. La acometida de agua es la entrada principal para la casa de agua, que viene de la calle principal. Esa acometida, que por lo general es una llave algo grande, una llave de paso, porque viene con fuerza, es uno de los elementos de la agresividad. Acometer, llegar, así, llegar con fuerza, ir a. Está el otro elemento que es atacar. Está, perdón, primero embestir, que es llegar hasta el punto donde usted va a atacar, y el otro que ya sería atacar, que sería con las heridas, los golpes, etc. También van incluidas otras descripciones como el brío, la pujanza, la decisión de emprender algo y de enfrentar sus dificultades. Todo eso va inmerso allí en lo que es la agresividad. Esa agresividad, como les decía, viene principalmente estudiada desde la biología. Todo lo que es animales, plantas y seres con vida, que tiene un conjunto de investigadores que se dedican pues a eso. Tenemos a Jane Goodall, que es, o fue en Discovery Channel y en distintos canales,
muy famosa porque dedicó su vida a estudiar los chimpancés. Dentro de ese estudio de los chimpancés, eh, ella vinculaba la agresividad con el instinto sexual y con el sentido de territorialidad. Es decir, el animal se vuelve violento por instintos sexuales para preservar su especie, para luchar por la hembra, cuando hay varios machos, por ejemplo, y por el territorio, luchamos por nuestro territorio. Los chimpancés, al final se descubrió que matan en grupo, con una media de 8 atacantes frente a una sola víctima. 8 chimpancés para atacar una víctima. Eh, pero es planificado, no es un encuentro fortuito que desencadene una batalla atroz, sino asaltos premeditados, con lo que los chimpancés han calculado muy bien sus abrumadoras posibilidades de éxito. Esto lo leo porque es una cita de un investigador que después de años de estudio encontró que el chimpancé ataca premeditadamente y que ataca solo cuando ve que hay grandes posibilidades de ganar. Ya ven allí que dice, atacan en una proporción de 8-1, 8 chimpancés contra un chimpancé o un animal de otra especie que le esté haciendo daño. Por otro lado, hay unos estudios de Coran Londres en 1968, pero en realidad pues él dedicó gran parte de su vida a estudiar la etología. Etología es el estudio del comportamiento animal. Y dentro de esos estudios del comportamiento animal, él estudió lo que es la agresividad. Agresividad que la definió como parte de un instinto no aprendido, es instintiva, vestigio de nuestro pasado que se desencadena por el dolor o la frustración. Las situaciones de agresión que se dan en animales serían análogas a aquellas que se presentan en humanos, siendo entonces la agresión un producto natural y consustancial al ser humano. Es la teoría que él plantea, que la agresión en el ser humano es instintiva, al igual que en los animales. Pero después él continuó investigando, perdón, y encontró que la inmensa mayoría de las especies se rige por pautas transmitidas genéticamente. Ejemplo, el perro, cuando se siente atacado, se siente amenazado, actúa con instintos agresivos, pero es algo que lleva en sus genes. Eso que conocemos como instinto no es otra cosa que órdenes concretas dibujadas a lo largo de la evolución y troqueladas en el cerebro del animal, decía Lorenz, que permite a los seres aprender a sobrevivir. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Significa que esa agresividad, ese instinto de defenderse, va tallado, como dice allí, troquelado. Troquelado. A ver, ¿qué es troquelar? Vamos a ver. Como quebrantado o algo así, maestra. No sé si estoy bien. Ah, ya va, vamos a ver por acá. Vamos a ver si tengo. A ver. ¿Ustedes ven qué es esto? ¿Sí se alcanza a ver allá? Una Es, moneda. exacto, es una moneda. El hecho de hacer en esta moneda, la figurita que tiene allí, este es de $1. Acá manejamos esta moneda ahora. Acá tiene una mujer con un bebé en la espalda. El hecho de timbrar esta moneda, de hacerle esta figura, eso es troquelar. Se pueden imaginar cómo pudiera hacer cualquiera de nosotros para borrarle a esta mujer, esta indiecita acá con su hijito. Eh, eh, ¿Es posible o es imposible para nosotros que no tengamos máquinas para fundir o algo así? Es posible para nosotros. Yo lo puedo Es que limar con mi lima de uñas y lo borro. no, no, profa, no, maestro. Miren, ahí se ve, creo que con la lima, ahí se ve la carita. No lo puedo eliminar porque está troquelado.
troquelado, lo hizo una máquina, lo fundió y allí dejó esa imagen. Bueno, eso mismo planteaba ese autor con el instinto. Dice acá, está troquelado en el cerebro del animal. Troquelado, igual que una figura de una moneda. Está troquelada, ese instinto en el animal está también troquelado. Y el hombre, ¿qué pasa en el hombre? Bueno, el hombre también tiene ese instinto ahí troquelado, pero desordenado. O sea, como según Lorenz, seríamos, por acá dice, el hombre es, como todo ser vivo, tiene instinto, pero es, si lo evaluamos en comparación con los animales, es un ser incompleto. Decía él, ahorita lo vamos a ir desglosando. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ese instinto, pero al tener un elemento que se llama cultura, lo que aprende de la cultura, se mezcla. Y entonces tenemos que el perro ataca por instinto para defenderse. Pero el hombre tiene el instinto de atacar, pero la cultura, te voy a explicar a qué me refiero con cultura, con antivalores que aprende culturalmente, la maldad, la maldad que con toda la intención, la malicia que tiene el ser humano. Por ejemplo, el perrito llega y hasta te muerde y resulta que tú no sabías que era una perrita y estaba recién parida y tenía sus cachorros allí y tú ibas pasando, me pasó una vez cuando era pequeña, tú ibas pasando y bueno, tristemente la perrita te mordió, pero la perrita no dijo, mira, va pasando Lidia, la voy a morder porque bueno, me debe plata o voy a hacerle daño porque me gusta, pues porque simplemente siento esa felicidad cuando voy a pegar el mordisco. No, la perrita está intentando que su especie sobreviva, está protegiendo a su cachorro. En cambio, el hombre llega, ve una niña de 8 añitos, de 9 añitos, pasando sola por una calle, y ese instinto de deseo sexual, que no va a ser en este caso para reproducir su especie y para salvarse como especie humana, se mezcla con el antivalor de las pasiones, deseo de hacer daño, las pedofilias, la filia, paidofilia, pedofilia, de acuerdo a la edad de la niña, y va y ataca. Entonces, un perro no va a atacar a una cachorrita recién nacida porque simplemente el perro sabe que todavía las feromonas por el olor todavía no está a tiempo. De hecho, él ni siquiera ataca a una perra si no está en celo. Entonces, si en algún momento me voy más muy avanzado, pues me avisan, pero estoy intentando explicar lo más suavecito posible. Entonces, el hombre tiene también ese instinto troquelado, pero llega a algo que es la cultura, que es lo que aprendió en sociedad, que en este caso, en nuestro caso de agresividad criminal, fue malo, lo que aprendió fue malo, vamos a decirlo así. Este hombre criminal lo que aprendió fue cosas que hacen mucho, mucho daño a otros en sociedad, en cultura. Bueno, profe, pero no entiendo, ¿y cuáles son esas cosas que se aprenden culturalmente? El baile, la comida, no, no estoy hablando de tradiciones culturales, estoy hablando de antivalores culturales que aprende ese hombre y al mezclarlo con la fuerza del instinto, a mezclarlo con esto, con esta capacidad de atacar, acometer y embestir, pues se pueden imaginar. Si el hombre tiene estas tres capacidades, al igual que el animal, pero las mezcla con la maldad que aprendió en sociedad, pues se pueden imaginar las cosas que tenemos. Por eso nacen esos criminales que hacen tanto daño a la sociedad. Entonces, miren, ¿qué es lo que se aprende culturalmente? El odio, la esclavitud, la pereza, el irrespeto, la mentira, la soberbia, la hipocresía, la venganza, la ignorancia, el divisionismo, la envidia, la irresponsabilidad, la injusticia, etc. Entonces, todas esas cosas dañan ese corazón que estaba acá y esas cosas que se aprendieron culturalmente mezcladas con la fuerza del instinto humano,
pues ya pueden ver en qué termina. Entonces, el animal no tiene estos antivalores, esta capacidad de raciocinio, de querer hacer daño, miren, acá tienen la definición de envidia, dice, sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo, algo poseído por otra persona. Yo deseo lo que posee Ixia, lo que posee Abraham, y entonces yo para intentar quitárselo, para intentar posesionarme de eso, uso mi instinto, mi agresividad y unida a la envidia con el instinto, hago daño. Espero que hasta acá vayamos bien. Por ejemplo, el perro puede atacar, sí, para quitarle una presa a otro, pero lo hace por el instinto de hambre. Yo soy capaz como ser humano de quitárselo solo por las ganas de verte llorar y de hacer daño. Entonces es diferente. Puede ser que yo hasta te quite tu sándwich, vamos a imaginarnos que somos niños y estamos en el salón de clase, yo voy y te quito tu sándwich y a mí ni siquiera me gusta esas comidas, ahí no me gusta la mayonesa, vamos a suponer, pero yo voy y te lo quito solo por verte llorar, el deseo de herir, ¿no? Maestra, entonces digo, no sé si estoy bien, digamos que es algo que nosotros aprendemos y lo mezclamos con el instinto. Que ya venía. Uh-huh. Ajá, exacto. Esa fuerza ya venía, esa fuerza de defenderse, pero lo mezclamos con lo que aprendemos y entonces pues hace un boom. Por eso unos minutos ahí que les coloqué de video, esa investigación plantea que, que el instinto ya estaba, porque por eso algunos bebés los dejan solo en la cuna de 1 añito, de 2 añitos y golpea a otro fuertemente. Pero ahí todavía no hay raciocinio, ahí es un instinto más parecido al del animal, que simplemente están manoteándose. No sé si ustedes han visto tan lindos los gaticos cuando nacen que son pequeñitos y ellos hacen así como que si estuvieran peleando e intentan sacar sus garritas y juegan con el otro. Bueno, eso solamente es que están expresando sus instintos de movimiento, de instintivo, de acometida, de irse hacia el otro y de buscarle, atraerle algún movimiento. Pero hasta ahí, no es con la intención de romper a su hermanito gato ni nada de eso. Bueno, así parecido es el de los bebés. No va todavía con nada de esto, se empieza a formar, según los psicólogos, después de los 7 años. Y por el contrario, la parte buena, el amor, el respeto, la colaboración, solidaridad, todos esos tipos de valores se aprenden fuertemente, o se adquieren fuertemente hasta antes de los 7 años, hasta los 7 años. Entonces, por eso es que a veces decimos a la mamá, les voy a colocar un ejemplo que yo creo que allá también debe pasar, porque es la vida de la modernidad. Nosotros actualmente nos vamos a trabajar, tenemos un bebé, lo dejamos en la guardería y mientras es bebecito para poder trabajar, se entiende, yo misma lo viví. Ajá, pero resulta que yo le digo adiós, tal vez, o me justifico ante mi conciencia de que lo hago por darle un futuro mejor y que cuando esté más grandecito, pues voy a compartir con él y le voy a ir enseñando cosas. Resulta que esos primeros 7 años donde lo dejé de cabeza en una guardería, era donde primero yo tenía que haberle enseñado los valores. Entonces ya después de ahí es un poco más difícil porque si ya él aprendió cosas de las personas que lo cuidaban allá, de su compañerito, de su contexto en el que estaba y yo no estuve pendiente, entonces es fuerte porque de ahí para adelante lo que ese niño va a aprender, viene el proceso de aprender, es todo esto. Por eso es que dicen que incluso desde el vientre hay que estar hablándoles cosas bonitas, cosas buenas, cosas de que reciban sensaciones de amor, de cariño, porque hasta los 7 años se configuran esas cosas, pero fuertemente, pues me refiero, no es que después de ahí para adelante no va a aprender, profe, no, sino que hasta los 7 años ya él tiene como los cimientos, los anclajes, le decimos acá, que es el hueco que se hace para iniciar las columnas de una vivienda, abajo el hueco, las bases, el basamento de la vivienda, esas se configuran desde el embarazo hasta los 7 años. Ya de ahí para arriba, bueno, ya va consolidándose
lo bueno que hayas hecho, o si usted no consolidó nada, pues van a llegar estas cosas y se van a meter en ese huequito que estaba vacío y vas a hacer daño. Adelante, dice. Rosa, yo considero que, pues, básicamente nosotros en esa etapa aprendemos como todo. Ya vamos conociendo todo, 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 y ya de ahí vamos conociendo lo que es bueno y lo que es malo, para así ya diferenciarlo y ya pues crear un conocimiento de que qué está bien y qué está mal. Exactamente. Exactamente, y pónganse a pensar, ya un niño hoy día, perdón, a los 7 años ya él sabe lo que es robar, o sea, ya sabe lo que es quitarle a otro por la fuerza o está asustadito de que tiene algo en el bolso que no es de él. Ya tiene la mayor cantidad de información sobre valores en su cabecita. Hay unos libros muy interesantes, voy a ver si en la siguiente clase, como todavía vamos a seguir hablando de estas 4 características de la personalidad, les voy a traer investigaciones sobre eso, sobre por qué es antes hasta los 7 años. Y bueno, Maestra, pero perdón que le interrumpa, pero igual los niños, así como dice mi compañera, desde pequeños, he visto que ahora desde los 6 o 5 años, ya ellos aprenden más. ¿Por qué? Porque están pegados a una tablet, a una computadora, a un celular, y ellos como que se desarrollan más su mente, su inteligencia, no sé. Siento que por eso, como usted comentaba, es bueno hablarles desde, digamos que desde el embarazo hasta los 7 años, porque ellos entienden y prácticamente nacen sabiendo o aprendiendo. ¿Por qué? Porque, como le comento, ya ahorita saben utilizar de todo. O sea, la tecnología ya los atrapó a esa edad. por eso, entonces ahí muy interesante ese aporte porque vamos a ver, cuando era una sociedad que no tenía esos aparatos, estos aparatos que nos comunican con el mundo entero, pues mejor evidencia que esta clase no hay, eh, el niño se podía mantener más puro, porque entonces no estaba en contacto tan rápido con todo esto. Ahora, desde que es bebé, yo creo que desde que tiene coordinación manual, desde los 4 añitos, ya saben utilizar el celular. Entonces, en esta generación nos vamos a ver todavía más en peligro de que estos antivalores lleguen incluso antes. Si antes se decía que era hasta los 7 años, ¿por qué? Miren, los psicólogos planteaban que era a los 7 años que empezaban a formarse estos antivalores, porque era la edad en la que el niño ingresaba a primer grado de estudios de básicas y al contacto con otros niños y gente externa a su hogar, pues podía contaminarse empezaba ese proceso de contaminación de todas estas raíces feas que están acá. Bueno, pero ahora, primero han creado, yo no sé si en México me imagino que existen, lo que son los maternales, que es para que las mamás dejen a su bebé desde los 3 meses. O sea, acá hay institutos donde te los reciben de 3 meses de nacido. 3 mesecitos, o sea, un ser humano que acaba de abrir sus ojitos. Y antes era 7 años para la escuela básica y ahí era cuando iba a salir de la vivienda. De resto, esos bebés no salían de la casa para nada. Bueno, aparte de que sale a los 3 meses de nacido para una guardería, un maternal o como le llamen, también tiene acceso a las tecnologías, a lo que ven. Por lo menos hay unas series de televisión que son de niños, está bien, pero nosotros como seres humanos somos o sea, la mayoría tiene una mente tan corrompida y entonces los pueden hacer cosas de adultos. Imaginen las series esas de como la que existió hace tiempo, Rebelde, o esas series que son de liceístas, que se enamoran, que se engañan, que son infieles, pero entonces ahora todas esas conductas de adolescentes las ponemos en niños, las escenificamos, y entonces el niño en la escuela, enamoradito de la compañera, y entonces llega el otro y lo golpea y hacen una trama toda de egoísmo, de envidia, y eso es lo que las series que están viendo nuestros niños, en contraste con lo que tal vez vimos nosotros un poquito más atrás,
de comiquitas. Nosotros, yo creo que todavía a los 10 11 años veíamos comiquitas. En cambio, de ahorita una comiquita, lo máximo que un niño le gusta ver comiquitas es como hasta los 4 o 5 añitos. O sea, por mitad. Nosotros hasta los 11 todavía veíamos, ahora ya a los 5 ya les parece aburrida y lo que quieren ver son estas series de televisión que enseñan son cosas malas. Entonces, por ahí vamos a ir avanzando. Pero para que vean cómo es que se tergiversa ese instinto que debió ser sano, debió ser solo para momentos donde usted se sienta atacado, así como lo usa un animal. Pero nosotros le metemos estas partes malas y bueno, es peor todavía. Loren utiliza el investigador valga contar, quiero contarles algo de él. Este señor que está acá, entonces lo que escribía era teorías biológicas, desde el punto de vista de la vida del animal, de la planta. Y él llegó a un nivel de tanto encierro con los animales, de tantos años de estudio, de observaciones, esos que se van al campo y bueno, fotografías y videos y escribir y se encierran en eso. Bueno, él llegó a un nivel de decir que hablaba con los animales, porque los entendía, pues entendió sus comportamientos, eran predecibles, y su instinto, pues como era, no era influido por la sociedad ni por la cultura, pues era predecible. Él, al final de sus años, después de tanto investigar animales, escribió un libro que se llamaba Sobre la agresión del pretendido mal. Es un libro sobre agresión, sobre este tema de la agresividad. Pero después de tanto escribir sobre animales, terminó escribiendo sobre los seres humanos, porque él empezó a llamar la atención, pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Por qué es tan malo, por qué es capaz de hacer tanto daño a su misma especie? ¿Por qué eso no lo hacen los patos, los gansos? ¿Por qué no lo hacen? Entonces él empezó a investigar sobre la maldad humana y planteó que la civilización es para nosotros un órgano biológico, una herramienta imprescindible para nuestra supervivencia. La naturaleza del hombre es la cultura. La cultura desde el punto de vista de esa sociedad, donde aprende cómo comportarse. Entonces, él decía, es algo completamente opuesto a la biología. La biología estudia la naturaleza humana, a su ADN, lo que tiene troceado en su ADN. Pero hay una parte del hombre que no podemos entenderla a los biólogos porque es como un monstruo, un animal vivo que se configura, va creciendo, va mutando, va transformándose, pero que es parte del conocimiento ya de la antropología o de la sociología. En este caso él planteaba que era algo que se llamaba antropología cultural, las costumbres del hombre. Esas costumbres son las que vienen a unirse con la biología y entonces van a transformar ese comportamiento. Y él decía que parte de lo que hace daño a la sociedad son las ideas utópicas y redentoras. Una idea utópica es una idea que no se puede lograr, hacer realidad, es algo que es un ideal, pero donde mueren muchas personas tal vez, pero eso no se va a poder lograr. Vean, por ejemplo, lo que planteaba Adolf Hitler. Decía, Mi lucha es un libro escrito por Adolf Hitler que combina elementos autobiográficos. Hitler hablaba de la existencia de razas superiores y razas inferiores dentro de los mismos seres humanos. El pueblo alemán, según él, pertenecía al primer grupo, una raza superior, pero para evitar su contaminación y conservar la pureza racial, era importante no mezclar ambas razas. Debía ser un pueblo homogéneo, solo de alemanes. La raza contaminada, y ahí fue donde empezó el problema, debía dejar de existir. La raza contaminada eran los judíos. Arriba lo ven, culpaba a los judíos de gran parte de los males de Alemania, ya que los consideraba una raza peligrosa y la calificaba como degenerada. Entonces, esa culpabilidad que él hacía de los judíos
lo llevó a desear y a dirigir y a ordenar la muerte de ellos en hornos crematorios vivos, los hacía entrar y los quemaba. Yo por allá ayer creo que les mostré otras imágenes de estos asesinatos. Y entonces, así como él empezó a ver que era la cultura, la sociedad, la antropología, los que podían entender esa agresividad humana, seguimos con Lorenz, el viejito este que les mostré que estudiaba los animales. Él planteó al final de su vida, después de toda una serie de investigaciones, 8 principios. 8 principios que van, según él, a destruir a la humanidad, o que cada vez nos van a ir llevando a mayor destrucción. Estos 8 principios él los saca en base a sus estudios sobre la agresividad, primero en animales, después estudió la agresividad en humanos, y al final unió todo eso y sacó una conclusión que es muy bonita y por eso se las traje el día de hoy. 8 cosas que van a destruir al ser humano. Primero, entonces los llamó 8 pecados mortales de la humanidad civilizada. El primero es la masificación urbana. Pueden ver allí como nosotros, como seres humanos, empezamos en búsqueda de crecer, de obtener mayor riqueza, tal vez mayor estabilidad económica. Ha venido ocurriendo desde hace unas 3 décadas para acá, lo que se llama el éxodo rural. Dejamos el campo, la vida normal de campo que antes existía en todo el mundo, para irnos trasladando a sitios focalizados, a la ciudad. Luego que estamos en la ciudad nos damos cuenta que el espacio no es suficiente para todos los que queremos vivir allí y empezamos a construir casitas unas encima de otras y nace lo que es un conglomerado llamado barrios o sectores populares, sectores de bajo estrato socioeconómico. Entonces ya ver una imagen de esta es normal para la mayoría de los seres humanos. Les voy a contar algo muy personal. A mí esas imágenes me impactan mucho cuando voy a la capital. Yo estoy más o menos igual que ustedes en una parte más interna del país, si se quiere. No estoy en la capital. Pero cuando voy a la capital por alguna reunión de trabajo, etcétera, me impacta todavía ver esas montañas así como se ven. Siempre pienso que una casita puede caer encima de la otra y se puede, de paso lo hacen de ladrillos y cuando hay lluvia hay deslaves y bueno, siempre me da miedo, me daría mucho miedo vivir en un sitio así, pues porque siento que se puede caer en cualquier instante. Como para que se rían nada más. Y en las calles ya es difícil caminar. Ahí tiene una calle de Nueva York, donde se empujan todo el mundo corre. Si alguien no fuera en la dirección que van los demás, pues ahí yo creo que lo arrollan, lo pisan, no recuerdo ahorita el nombre. Una turba le cae encima. En China es igual las calles, y cada vez es así, más y más en las grandes ciudades. Entonces él comparaba de que eso no lo hace un animal, porque los animales siempre tienen sus territorios bien conformados y de paso alejados de otra familia, a menos que sea una tribu muy grande. Pero por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del león. El león tiene su harén de sus 7 leonas y sus cachorros, pero ahí en ese espacio de él, que es a muchos kilómetros a la redonda, no puede haber otro león porque simplemente se matarían. Entonces nosotros, a diferencia de los animales, cada vez tenemos un espacio privado mucho menor. El espacio privado es la distancia que debe haber entre mi persona y la otra. Eso lo vamos a ver en la clase de lenguaje gestual que se utiliza para entrevistar a los testigos, a los imputados. Bueno, ese espacio privado en esta masificación urbana se ha perdido. Ya hay casas dentro de paso, en esas casas hay unos cuartitos pequeñitos que viven 4, 5 personas en una sola habitación. Entonces eso es producto de lo que trae la masificación urbana. ¿Qué trae después? Violencia, peleas, agresividad, violaciones, acoso
sexual, maltrato infantil, una serie de cosas. Entonces la misma pobreza trae los atracos, los robos, los hurtos dentro de todo ese ambiente. Una cosa lleva a la otra y al final pues la agresividad humana se incrementa. El segundo pecado mortal que nos llevará, según Lorenz, a la destrucción es el asolamiento de la naturaleza, el increíble nivel del sol que se incrementa y se incrementa, y pues nosotros lo que hacemos es seguir contaminando. También es una agresión a la madre naturaleza, que nadie observa, que nadie reconoce, y que simplemente porque yo veo que en las cuadras donde yo me muevo día a día hay agua y no se ve basura, yo creo que el planeta está así. No, pues el planeta está gravemente afectado por ese incremento de la temperatura solar, de la tala, la quema y la contaminación de los mares. Son es el segundo pecado mortal de la humanidad. Y aquí es el tercer pecado, la obsesión por la competencia consigo mismo. Entonces yo siempre quiero ser mejor. Diría mi esposo, las mujeres son extrañas. Si tienen el cabello liso, lo quieren crespo. Si lo tienen crespo, lo quieren liso. Si lo tiene negro, lo quiere rojo. Si nació pelirroja, odia su pelirrojo y quiere tener el cabello negro. Algunas que lo tienen castaño, lo quieren catire casi blanco. Y entonces él dice que eso es parte de la competencia con nosotros mismos. No nos basta lo que tenemos. Entonces allí les coloqué unas caricaturas sobre lo que piensan 5 hombres en el gimnasio. Dice así, el gordo dice, ojalá fuera normal como ese tipo, seguro que sería feliz. El normal dice, me gustaría perder estos michelines y estar como ese. Me juego lo que quieras a que se siente seguro. Son una caricatura española, por eso el acento. Entonces el gordo quiere ser como el normal, de contextura normal. El normal quiere ser como el flaco. El flaco dice, me gustaría tener esos músculos como los de ese tío, que es español. Seguro que las chicas hacen cola para estar con él. El musculoso, a su vez, dice, piensa del inteligente. Ojalá supiera decir cosas inteligentes como ese tipo. Seguro que así me respetarían. Y el inteligente, como a modo de chiste, termina la cuestión donde el inteligente dice, me gustaría acercarme a esa chica y seguro también ella quiere hablarme. O sea, este es el sobrado. Y no sabe que en realidad la chica dice, oh, por favor, está pensándolo, oh, por favor, no me hables, vengo aquí a hacer ejercicio, no a buscar novio. Entonces ahí vemos como todos están inconformes. Después ahí la caricatura seguía de que ella está pensando en que no quiere buscar novio, y hay otro lado que dice, ay, ¿por qué ella sí consigue novio y yo no? Y ahí sigue. Pues ahí empieza la parte de la mujer. Y si nos podemos ver así somos, esa obsesión por la competencia consigo mismo, al final trae agresividad y trae violencia, trae envidia y trae antivalores. Entonces, acá les traía para complementar este punto, dice, razones del sufrimiento según el budismo. Querer controlarlo todo, desear que las cosas sean como tú quieres y no como son en realidad. Aferrarte a lo que no puede ser, desear que el pasado sea diferente, querer que otros sean como tú quieres que sean, no aceptarte como eres en todo momento. En resumen, vivir en tu mente, o sea, que la mente viva compitiendo contigo, atacándote a ti mismo, es perderte el presente. Entonces, la idea es no competir consigo mismo, no criticarse a sí mismo, siempre estar conforme y feliz con lo que Dios nos dio, y de esta forma, pues, se va a disminuir ese sentimiento de agresividad, de hostilidad, de estar deseando lo que el otro tiene. O sea, son muchos antivalores, pero que si empezamos trabajando algunos pequeños detalles, yo estoy segura que vamos a crecer como personas. Siempre pienso, anteriormente, pensaba que, cónchale, ¿por qué no tengo carro? ¿Por qué no tengo carro? ¿Por qué me toca caminar? ¿Por qué? Y entonces después me puse a pensar, bueno, pero yo no tengo carro, pero tengo mis piernas buenas,
pero tengo salud. Hay gente que está vegetativa, que está parapléjico o que tiene enfermedades extrañas como esquizofrenia, como delirios, gente deprimida, gente que vive pensando en matarse todos los días. Son cosas muy, muy feas. Entonces, en comparación de eso, de estar inválida, de estar cieguita o algo, a tener mis piernas buenas, mis ojos buenos, pues simplemente es agradecer y dejar de estar compitiendo con uno mismo, torturándose porque no tiene, porque le falta, porque no le gusta como eres físicamente. Entonces, ya al final es quererse así como uno es y listo. Y dedicarse es a otras cosas, ayudar a la humanidad, es mejor eso. Ajá. Acá tenemos, este es muy bonito, otro que él planteó para los principios que promueven esa agresividad, esa violencia y lo que va a destruir a la humanidad. Tenemos el número 4, dice, ajá, dice, obsesión por perseguir el placer a toda costa, lo cual nos ha llevado a no ser capaces de encontrar satisfacción en nada. Les traje el ejemplo de Whitney Houston, quien empezó como la mayor estrella musical y a los 48 años, tristemente, fue encontrada muerta en la bañera de un hotel llamado Beverly Hills por sobredosis de droga. 3 años más tarde, su única hija, Bobby Cristina, fallece a los 22 años de edad de forma similar. O sea, ella no solo se destruyó su vida, sino también la de su hija de apenas 22 años. Acá dice, consumían ella y su marido, consumían marihuana, cocaína, alcohol sin control, hasta el punto de descuidar a su única hija. Comenzaron a protagonizar portadas de prensa sensacionalista y eran objetos de burlas y parodias que deterioraron su imagen. Nunca volvería a recuperar el grado de estrella mundial que fue en los 90 y a inicios del 2000. O sea que ella misma se destruyó su vida con el consumo de drogas. Entonces, así como dice allí, la obsesión por obtener el placer es algo así que vamos a ver más adelante sobre dónde se siente el placer, acá en el cerebro, pero esa búsqueda obsesionada hace que cometan pues, cosas inadecuadas, cosas que van al final a destruir. Pueden ver ejemplos de algunos artistas que después que entonces tienen tanto dinero y pueden tener a la mujer que quieran, al final terminan convirtiéndose, experimentando con otros sexos, porque simplemente ya nada los satisface, ya las mujeres para ellos ya perdieron su, como decir, su gracia, porque ya tuvieron tantas, tienen tanto dinero que ya ese placer no les satisface, ahora quieren más placer, quieren más experiencia, y entonces esas experiencias lo llevan a hacer otro tipo de cosas. ¿Sí? Al final se va quedando vacío, y acá, como lo dice el autor, ya no son capaces de encontrar satisfacción en nada. Esa satisfacción o esa felicidad se acaba, se pierde, porque ya han experimentado tantas cosas que simplemente pues ya nada los satisface, y eso es lo que sucede pues en la mente del criminal. Ya nada lo satisface y cada vez va a ir empeorando o realizando peores hechos, peores delitos, con la finalidad de sentirse satisfecho. Bueno, no quiere abrir, pero bueno, ahí lo vamos a dejar cargando y ahorita cuando cargue lo podemos ver. Total que entonces esa capacidad de no sentir satisfacción en nada, pues lo va llevando a la obsesión. El planteamiento número 5 es la tendencia de negar las causas biológicas o genéticas de las cosas y remitirlo todo a una cuestión de educación o influencia social. Esa, por ejemplo, él se refiere a causas biológicas que insistimos como seres humanos en negarlas. Recordaba yo qué cosas nos insistimos en negar. Entonces, el ser humano se insiste muchísimo en negar o aceptar, le cuesta aceptar que envejece.
y que es un elemento biológico, que las células se van pues desgastando, envejeciendo, y simplemente llega un momento en donde ya van a haber arrugas, y entonces allí las damas, pues, y ahora también los caballeros, empiezan a inyectarse botox, empiezan a quererse estirar porque, bueno, ya no soy la misma de antes. Ayer miraba unas fotos de cuando empecé a recorrer las salas situacionales como pasante, como estudiante, cuando me empezaron a explicar qué eran las estadísticas y las visitas a las salas situacionales, y yo decía, wow, han pasado unos añitos, se nota en las fotos. Entonces Lorenz, el investigador que estamos trabajando el día de hoy, planteaba que ese proceso o esa negación del ser humano a aceptar algunas cosas que la misma biología como cuerpo humano va ocurriendo, también genera inconformidades, genera al final violencia, resentimiento. Tal vez a veces en el mundo criminal el delincuente que ya está un poco mayor quiere atacar y tumbar a la banda de que está menor sin aceptar que ya va en decadencia, pues ya va disminuyendo su fuerza. Otras cosas que insistimos en negar es que hay unas causas genéticas, que genéticamente nuestra conformación también es diferente, y, y las personas pues que hoy día luchan por cuestiones feministas, por ejemplo, insisten en negar que hay una conformación física diferente, que la mujer, incluso acá les traje unas diferencias en cuanto al cerebro. La mujer tiene mayor dominio del lenguaje, el hombre tiene mejor percepción visoespacial. Profe, ¿qué es eso de visoespacial? Bueno, cuando un hombre va a construir algo, una casa, una pared, ellos son expertos, ustedes, perdón, los que están en la sala en este momento, son expertos en colocar una marca aquí y la otra allá en 5 metros, y les queda pero derechito, eso queda calidad, esa es una percepción visoespacial, visual y calculada en el espacio. Nosotras tenemos un mayor talento para sentarnos a un ladito y echarle cuento y entretenerlo mientras él levanta la pared. Son características diferentes que están así determinadas por nuestro cerebro. Eso no es la sociedad, porque el movimiento feminista hoy día, que se ha tergiversado, yo los respeto y en algún momento los apoyé muchísimo, pero cuando vi que se estaba tergiversando la cosa, porque hasta se empiezan a agregar características biológicas y del cerebro y del cuerpo que son diferentes porque sí, porque así nos hizo Dios. Entonces tenemos distintas características. Ejemplo, la mujer es mejor o tiene mayor sentido artístico, nace así, nace con talento para hacer creatividad, manualidad, de pintura. En cambio, la mayoría de los hombres nace con mejor razonamiento abstracto. ¿Qué es eso? Bueno, son más exitosos para biología, para física, para química, para matemáticas. Profe, va a decir alguno, profe, pero yo soy mujer y soy buena para las matemáticas. Bueno, gloria a Dios, pero eso no es lo que le sucede a la mayor cantidad de mujeres, y por eso es que se estudia en criminología el mayor conglomerado de personas que le ocurren las mismas cosas. Como trabajamos hechos sociales, tenemos que trabajar por conglomerados. La mujer tiene más facilidad para conocer a las personas, es como el distinto de la perfección. El hombre tiene capacidad mayor para formular proyectos a largo plazo, son empresarios natos. La mujer tiene un talento para atención en detalles, capacidad de adaptación, y el hombre tiene ese detallito que a nosotras a veces nos da rabia, pero ¿por qué yo no tengo eso? El hombre tiene mayor fuerza física y mayor velocidad. Por eso, a la hora de ir a comprar una bombona de gas y tenerla que alzar, o un botellón de agua, es mejor que vaya el caballero, que tiene más fuerza en sus brazos. Nosotras biológicamente y genéticamente tenemos unos huesitos hechos para, incluso yo diría que son más fuertes para elogiarnos, ¿verdad? Porque son capaces de expandirse, de expandir su cadera, su pelvis, y tener allí a otro ser humano, o sea, llenarse de otros huesitos que no son los de uno. Pero el hombre pues tiene mayor fuerza física externa
puede levantar mayor peso, etcétera. Profe, hay algunas que son pesistas y luchadoras y corren más rápido, son atletas. Esos son excepciones a la norma. Nosotras trabajamos con la mayor cantidad de casos agrupados. Tenemos acá el punto número 6 que dice el quebrantamiento de la tradición, el sexto pecado, el quebrantamiento de la tradición que ha supuesto una auténtica guerra civil generacional. Entonces tenemos que cuando quebrantamos las culturas, la tradición de un pueblo, por ejemplo, les coloqué aquí para que se imaginen de qué es lo que estoy hablando, cuando hay una llegada masiva de migrantes de otro país a nuestro país, entonces las actitudes, ciertas culturas, ciertas tradiciones van inyectándose en nuestra sociedad. Pero cuando esas tradiciones o esas actitudes son malas, son inadecuadas, pues empieza a crearse una guerra civil entre el pueblo, que es el pisatario de ese sector, el que vivían toda la vida ahí, y el pueblo que llega. Eso genera, como dice el autor, guerras civiles por generación. Empiezan los odios entre una nacionalidad y otra, y bueno, eso es por el quebrantamiento de la normalidad en la vida de un pueblo. Les coloqué un ejemplo de hondureños que llegan a Guatemala o de sirios que llegan a Europa, donde ocurren por lo general esos sucesos violentos, por no tocar los casos de Latinoamérica para no caer en detalles. Tenemos el número 7, que es la formación indoctrinada, es decir, la sobrevaloración de la opinión individual. Cuando yo digo, es mi verdad y punto, y está la minusvaloración, cuando le quito fuerza o le quito poder a los conocimientos científicos, a los conocimientos objetivos. Cuando a la verdad científica le quito valor por imponer mi verdad, lo que yo veo aquí hasta mis 4 paredes. Entonces yo le quito valor a la verdad general para imponer la mía. Entonces acá tenemos, les coloqué este ejemplo, dice, cuando el odio manda, el odio los iguala. Es igual el machismo y es igual el hembrismo. Es igual la misandria a la misoginia. Misandria es el odio visceral, así, de una mujer hacia un hombre, o de la mujer hacia los hombres. Y misoginia es el odio del hombre hacia las mujeres. Entonces, acá la mujer dice, no, nosotras somos las mejores, y el hombre dice, no, nosotros somos los mejores. Se entran en esa pelea eterna y al final el odio los iguala, porque la agresividad va a venir de parte y parte. Entonces les recomiendo estas 2 películas. Son novelas, pero fueron llevadas a la pantalla grande, al cine. Se llama Sleeping Beauty y de Last Man. Ahora tienen los detalles, en las diapositivas van a tener los nombres para que las investiguen. Acá son emblemáticas para estudiar este tema de esas peleas, de qué pasaría si no existieran los hombres o las mujeres. ¿Por qué? Porque en esta plantea que todas las mujeres del mundo se quedaron dormidas, están como muertas. ¿Y qué harían los hombres si todas las mujeres del mundo se quedan dormidas y no despiertan? ¿Qué harían los hombres sin mujeres? Y acá en esta dice que todos los hombres del mundo han muerto y quedó solamente este. Entonces lo están persiguiendo para pues, extraerle su genética y poderlo reproducir. Entonces sería interesante ver qué sucede en el mundo cuando se queda sin hombres y sin mujeres. Esto es como modo de que vean que la bajeza humana ha llegado al nivel tal de decir que no necesitamos al sexo opuesto para vivir. El número 8, y ya el último, dice, las armas nucleares siempre serán la causa permanente de una atmósfera de catástrofe mundial. Siempre va a estar latente la destrucción del mundo, del planeta, mientras haya armas nucleares. Estaba investigando sobre estas armas y me encontré que la nube esa de humo que se arroja
se puede ver por encima del cielo hasta 18 kilómetros para arriba. Se pueden imaginar la explosión que entonces ocasionó abajo, ¿no? Tenemos países con armas nucleares: China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, y India, Pakistán, Corea del Norte, y hay otros donde se sospecha, Israel, y hay otros donde están en investigaciones para hacerlas: Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Bielorrusia, Kazajistán, Ucrania, Sudáfrica. Entonces, podemos ver que la destrucción de nuestro mundo puede venir de cualquiera de esos países al tener ese tipo de armas, ¿no? Él decía que los animales ni siquiera se preocupan por utilizar ningún tipo de instrumento para defenderse, sino que con su cuerpo basta y lo hacen por sobrevivir. En cambio, nosotros somos capaces hasta de crear armas nucleares para no solamente destruir a una persona que nos está haciendo daño, sino a toda una población. Por eso es que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a terminar aquí con este. Dice, Lorenz planteaba que el ser humano entonces tiene un instinto y que es la sociedad la que lo va a tergiversar, que es la razón, la capacidad de razonar. Pero existía un antropólogo inglés, Lee, que dice, está en desacuerdo con que sea correcto comparar la agresión animal con la agresión humana, ya que el animal toma formas ritualizadas estándar y la humana es mucho más compleja. Entonces, pero yo considero que no dista mucho de lo que planteó Lorenz, porque es verdad, él dijo que el animal tiene un instinto, pero está siempre programado para hacerlo siempre de la misma manera, la reacción. Por eso es que existen entrenadores de mascotas, ¿no? Porque ya saben cómo hacer esto para que el animal haga esto, está programado el ADN y la configuración instintiva del animal. Por otro lado, se acepta lo que dice el sociólogo, que la agresión humana es mucho más compleja. Bueno, sí, y Lorenz también lo dijo, es mucho más compleja porque van incluidos los aspectos sociales, culturales y antropológicos. Entonces, ¿la agresividad qué es? La agresividad toma diversas formas de expresión, pero siempre, escuchen acá, siempre tendrá como característica más sobresaliente el deseo de herir. Ese deseo de herir es lo que la va a caracterizar. Como seres humanos sabemos que ese hecho de herir no es solo físico, por eso les coloqué allí una frase que dice, tener el corazón herido es como tener las costillas rotas, nadie puede verlo, pero duele cuando respiras. Y también una herida normal de física, para que vean que eso es, la agresividad tiene como objetivo el deseo de herir, en contraposición a la violencia. ¿No? Bueno, todavía no llegamos a la violencia, pero acá tenemos 4 tipos de agresividad. Hay una agresividad verbal y tiene como principal seña los insultos hacia la otra persona. La agresividad facial, que se manifiesta a través de gestos que se realizan con la cara. Agresividad física, que son patadas, arañazos y todo tipo de golpes, tanto a personas como a elementos que se encuentren a su alrededor. Por ejemplo, le iban a dar un golpe a esta chica y bueno, también partieron el vidrio. Agresividad indirecta, que es la que se produce sobre los objetos de las personas que se encuentra afectada. Es agresividad sobre sus objetos cuando ella no está. Vamos a entender un poco aquí de dónde nace la agresividad. Este es un cerebro, el cerebro humano, con la lupita allí que tienen. Les resalté las neuronas. Por dentro de ese cerebro hay neuronas. Las neuronas son células específicas del sistema nervioso, que son capaces de transmitir impulsos nerviosos a las demás células del cuerpo. Esas neuronas se conectan entre sí, hacen un proceso que se llama sinapsis.
Y esa sinapsis o esas conexiones son como impulsos eléctricos. Mi esposo me decía ayer, el cerebro humano tiene tanta energía, tantos impulsos eléctricos que serían capaces de encender un bombillo. Entonces nosotros somos pura electricidad acá en nuestra cabecita. Tenemos neuronas dentro de ese cerebro. Esas neuronas expulsan unos pequeños líquidos, acá los ven, las pelotitas blancas. Ya va, déjenme ver si tengo cámara encendida. Okay. Esas pequeñas sustancias químicas generadas por el cuerpo son neurotransmisores. Vamos aquí, miren, véanlo aquí. El cerebro tiene neuronas. Las neuronas se comunican entre ellas y eso se llama sinapsis. ¿Ven cómo se amarran aquí de las manitos? En realidad no es que se amarran de las manitos. En realidad es que expulsan un líquido que hace unas vibraciones eléctricas que se comunican entre ellas, enviando mensajes, enviando señales de una neurona hasta la otra, para después producir o interactuar con la respuesta fisiológica. Es decir, alegría, tristeza, rabia, todo va a salir de esas gotitas que están expulsando una neurona hacia la otra. Están expulsando y trabajan entre ellas. No sé si alguien vio la película Intensamente, si tienen niños, hermanitas. ¿Alguien vio la película Intensamente? Sí, profe, yo. Sí, profa. La niña, sí, la niña tenía en su mente, ¿qué era lo que tenía? Como unos animalitos, ¿no? ¿Qué era lo que tenía? Sí, profe, unos personajes que eran sus sentimientos, ¿no? Bueno, no Emociones. emociones, sí, sí, sí. Emociones, ¿no? Estaba alegría, estaba tristeza, estaba temor. Y el rojo, ¿qué era el rojo? Furia, profe. Enojo, profa. La rabia, ¿verdad? Que era muy graciosa en la película. Bueno, esa película a mí me gusta mucho porque esa película prácticamente les da esta clase de neurofisiología con comiquitas, pero es lo mismo. Esas gotitas que están saliendo allí van a permitir, se llaman así, acetilcolina, GABA, dopamina, serotonina, y esos líquidos, esas gotitas, son las que van a crear en el cuerpo del ser humano depresión, pánico, hiperactividad, pérdida de memoria. Si hay poca, ocurre esto. Si hay mucha, ocurre esto. De algunas debe haber poca y de otras no debe estar debe estar elevado. Entonces, pero diría yo, o dicen los chinos, ni mucha alegría ni mucha rabia, porque cuando tomas decisiones con mucha alegría es malo. Ay, me volví millonaria, voy a repartir los millones entre mis estudiantes y no me quedo con nada. Entonces, tampoco, ¿verdad? O, ay, estoy brava, voy a ir a matar a alguien. Entonces, ni muy brava ni muy alegre. Esos niveles de los neurotransmisores elevados o disminuidos, pues van a causar algunas cosas. Vamos aquí al azar, vamos a buscar la que nos interesa el día de hoy, que es la violencia o la agresividad. Aquí está. La serotonina, en un nivel disminuido, cuando está emitiendo poca serotonina, crea algo que se llama hiperactividad y agresividad, desórdenes obsesivos compulsivos, fluctuaciones en el humor, en tu estado de ánimo, causa irritabilidad, insomnio, migraña, y incluso para satisfacer esa necesidad de serotonina en nuestro cerebro, la persona puede caer en el consumo o dependencia de las drogas. Vean cómo todo va a ir dependiendo de esa gotita de serotonina, si están expulsando pocas o muchas. Imaginen que es como la comida. Tenemos hambre y mi cuerpo me pide comida porque tengo hambre.
Si no tengo hambre, entonces me desmayo, me mareo. Si no tengo hambre, el azúcar se me baja. Si tengo hambre, el azúcar se me baja. Entonces, el ser humano es así. Si no tiene serotonina, se pone agresivo, violento, irritable, le da insomnio, le da ansiedad. Eh, un, por el contrario, cuando está elevada la serotonina, es cuando estamos así como de buen humor, como enamoraditos, como emocionados por algo, por un día que es ese día que llegamos a la oficina o al trabajo y nos dicen, ay, se dañó la impresora, se acabaron las hojas, se extravió algo importante que teníamos ahí, se extravió la chequera, etcétera. Pero usted anda enamorado y usted acaba de venir de dejar la muchacha ya en la oficina de ella y acaban de tomarse un café rico en la mañanita y venían de estar toda la noche juntos. A usted, mire, le aseguro que en el momento no le va a dar rabia que la impresora se haya dañado, que se hayan acabado las hojas, que se haya perdido lo que se haya perdido. Usted va a tener esa dopamina y su serotonina tan alta que a usted no le va a importar en el momento nada. Pero ¿qué pasa? Las mismas situaciones ocurridas en un día donde usted tenga disminuida la dopamina y la serotonina, pues hasta un infarto te puede dar. La chequera, y si alguien firma, y si alguien extrae dinero de ahí, y la impresora otra vez dañada, no, eso es mucha plata. Pero increíblemente el ser humano es manipulado o dominado por estos neurotransmisores. Hay unas técnicas, que las vamos a ver más adelante, cómo controlarlos, cómo mantenerlos lo más estables posible para que no jueguen con nosotros. Recuerdan que en la película había un panel de control y ellos lo subían así como si fuera el panel de control de un avión, que para arriba, para abajo. Entonces, ese control igualito ocurre en nuestra mente. Y son estos muñequitos que están acá. Por acá los traje con... pero ya vamos a ver qué otras cosas incluyen. Mire, por lo menos tenemos este que se llama GABA. Potencia la relajación, el estado de ánimo como sedado, un sueño, buena memorización, pero cuando la tenemos disminuida, podemos tener hasta epilepsia, ¿sí? Relación directa con trastornos de ansiedad, manías, ataques de pánico, es horroroso tenerla disminuida. Pero entonces si tenemos mucha, entonces sufrimos de algo que se llama sueño. Son esas personas que no tienen ningún problema en dormir hasta la 1, hasta las 2 de la tarde. Tenemos la acetilcolina, que potencia la memoria, la concentración, el aprendizaje, pero si no la tenemos, entonces podemos llegar, o es lo que se les disminuye a los ancianos, a nosotros mismos, cuando estemos de 70, 80 años, si no nos dedicamos a leer, a jugar ajedrez, o a hacer algo, a caminar y a hacer distintas cosas que vamos a ver a continuación, entonces llega el Alzheimer, y perdemos la memoria y después ya no nos acordamos ni quiénes somos ni nada. Es porque llega a un nivel muy disminuido de este neurotransmisor. Entonces es muy bonito, es una de las clases que más me gustaba ver en la universidad. Y si me la daba otro profesor en otra materia, igual a mí me gustaba porque iba a aprender algo más. Siempre uno, cada vez que escucha algo, puede aprender algo nuevo. Perdón. Entonces, por ejemplo, la dopamina es el neurotransmisor del amor. Se le llama así porque sus altos niveles se relacionan con el deseo sexual. Aumenta el placer y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero cuando está disminuida hay indecisión y hay descenso de la libido. No hay ganas de tener relaciones sexuales. Incluso si está en un nivel muy disminuido puede causar hasta Parkinson. Esas personas que, bueno, es Parkinson. Entonces, como hablando de la dopamina, estamos hablando del amor. Miren, la química del amor. Estas son las sustancias que produce nuestro cerebro al enamorarnos. Y hay un errorcito, una N. Tenemos serotonina, asociada con la sensación de bienestar, aumenta cuando nos sentimos importantes. Entonces esa persona nos dice cosas bonitas y empezamos a sentirnos importantes.
La oxitocina es la sustancia del apego, se libera cuando damos un abrazo, una caricia o en el orgasmo. La dopamina, relacionada con la búsqueda del placer, nos motiva a cumplir nuestras metas. La adrenalina es responsable del nerviosismo. Al ver tu crunch, produce esa sensación de mariposas en el estómago, ¿ve? Es la adrenalina la que en realidad no son mariposas, muchachos. Hoy se van a enterar que no eran mariposas lo que usted tenía en el estómago, era adrenalina en el cerebro. Eran gotitas de adrenalina que estaban expulsándose a millón entre una neurona y otra. Estaban haciendo sinapsis y esa adrenalina hizo que usted sintiera las mariposas en el estómago. Endorfinas que aumentan la energía, reducen el dolor y el sufrimiento. Y bueno, allí el muchacho no le importa cargar 4 pacas de cemento así al mismo tiempo, con tal de que la muchacha lo vea. O a la muchacha no le importa en esos días hacer oficio, todo el oficio posible, ahí no se va a sentir cansada ni nada porque está enamorada y sus endorfinas están activadas. Por eso es que un matrimonio dura mientras tengamos activas estas sustancias del amor. Si no tenemos esa felicidad, todo este mundo de neurotransmisores activos, entonces vamos a empezar con las peleas y con la agresividad, volviendo a la clase de hoy. Cuando usted no tiene esta sustancia, usted se vuelve una persona agresiva. Y si usted está casado, entonces lo que iba a ser un amor ideal, un amor bonito, como de telenovela, se convierte en una relación llena de violencia de género y puede llegar hasta cometer un delito. Esta explicación, como yo se las estoy dando a ustedes, yo quiero que algún día cuando estén graduados vayan y se lo expliquen a los privados de libertad. Ellos sepan que cuando están bravos es porque hay algo en su cerebro que está disminuido, que no está funcionando bien. Entonces, ¿cuáles serían los consejos? Ok, profe, pero me estás diciendo que eso es lo que me pone así medio violento, agresivo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para que no me ocurra eso? ¿Cómo combatir esa agresividad? Bueno, hay unas formas como se puede incrementar la producción de esas, o nivelarla, ¿sí? Nivelar esa producción de neurotransmisores. Ejemplo, para producir más dopamina, duerme de 7 a 9 horas, celebra tus logros diarios, haz ejercicio a diario. Esta de celebra tus logros diarios, por ejemplo, con mi esposo y mis niños, tenemos una rutina. Cuando logramos llegar a dar una conferencia a otro país, o que son más que todos los logros así, o cuando culmino otra materia en el doctorado y voy bien, y entonces celebramos. Buscamos cualquier motivo de celebrar. Entonces hoy la cena va a ser perro caliente, allá creo que es hot dog, porque estamos celebrando. Cualquier tontería, ni siquiera son cosas de dinero, sino es obviamente, hoy vamos a pasear para el parquecito tal porque estamos celebrando. Eso hace que en su cerebro las gotitas de dopamina empiecen a ser expulsadas porque al decirle que es celebración, es celebración. El cerebro es una de las cosas que nos puede hacer más daño, pero también es como un niño ingenuo. Él se engaña. En un diplomado que hice sobre esto de las emociones, decía que el cerebro es tan como un niño ingenuo que aunque usted esté un poco molesto por algo, el exponente le ponía el ejemplo, si se coloca un lápiz dentro de su boca, así, que el cerebro sienta que usted está haciendo un gesto de sonrisa, acá, eso puede inmediatamente cambiar la producción de neurotransmisores y sentir que está feliz, no inmediatamente, pero sí durante unos minutos, porque al final usted, tal vez si estaba molesto, se va a terminar sonriendo de verdad, o de cualquier forma se va a cambiar un poco la gestualidad de su rostro. Para que vean cómo es importante aprender y conocer todos estos elementos. Está la oxitocina, cómo empezar o incrementar su producción. Dice, medita cada mañana, dale un abrazo a alguien, haz un acto de generosidad. La meditación es importantísima, incluso en algunas, tengo un estudio por allí de una prisión allá en México,
donde se utiliza como un método de tratamiento para los privados de libertad, la meditación. Respirar 10 minutos al día de que usted se siente en un lugar cómodo y no piense en nada, empiece a hacer el ejercicio por intentar no pensar en nada. Eso se llama meditar. Endorfinas, practica hobbies, ríe con los seres queridos, baila, canta. La serotonina, agradece todos los días, disfruta de la naturaleza y recuerda momentos importantes. Eso te va a permitir mayor felicidad, ¿sí? Mayor felicidad. Acá tenemos unos, según los estudiosos del tema de la agresividad, hay unos elementos que van a incrementar ese nivel de agresividad. Por acá, la agresividad puede originarse por factores internos o externos de la persona. Los cambios emocionales, como los originados por nuestro cerebro, son la parte interna del ser humano, que puede originar agresividad. Pero hay unos elementos externos, que en este caso sería, por ejemplo, el barrio donde vive, la estigmatización, acá ven todas las manitos apuntando hacia ese ser humano, que tal vez no ha hecho nada malo, pero solo el hecho de vivir en ese sector o vestirse de una manera X o Y, pues ya hace que la sociedad lo estigmatice, lo aleje, lo etiquete como delincuente. Entonces ese ser humano se vería influido para ser agresivo de cierta manera, primero y fundamentalmente es instintivamente, como les decía, es algo que está dentro de nuestro cerebro, y de segunda manera, esto que es expulsado por nuestro cerebro también se ve influido por la forma o la sociedad en la que vive. Hay un elemento muy importante, que es que la agresividad va en incremento. En los últimos años se ha experimentado un importante crecimiento de la agresividad en la población juvenil. Tanto es así que en un relevante sector de los jóvenes ya se maltrata a los padres y hay mucha violencia en las aulas de clase, tanto con profesores como con compañeros. Entonces ese instinto, como veníamos hablando de los niños, se viene agravando en estos niños que ya ni siquiera respetan a sus padres, que no respetan a sus compañeros ni a sus profesores, y por eso nacen estudios como el del video que les coloqué, donde se observa que los niños tienen ese instinto de agresividad, nacen con él, pero es la sociedad quien se lo refuerza. En este caso, pues tal vez este niño, analizando, hay un síndrome que se llama de violencia intergeneracional. Entonces él puede estar repitiendo el patrón de lo que vio a su papá haciéndole a su mamá, y bueno, ese es el producto de lo que él estuvo viendo desde que él era bebecito. Ya cuando tiene 8 o 9 años, pues lo que hace es reproducirlo. Y los he visto, yo sé que ustedes a lo mejor también lo han visto, de cómo hay niños que hoy día deciden, ordenan a las mamás qué es lo que quieren que hagan. Y también niños en la escuela que quieren imponerse sobre otros, pero con las ganas de herirlo. Recuerden que la característica principal de la agresividad es herir a otros, que puede ser herir físicamente o herir sentimentalmente a otros. Eso es lo que lo caracteriza como agresivo, el hecho de herir. Hay una pequeña diferencia, o una gran diferencia, diría yo, entre agresividad y violencia. Entonces, el delito violento constituye solo una pequeña parte del fenómeno humano de la agresión. Pero como hoy ya desglosamos agresión, vimos que es instintiva, que nace en el cerebro, que se ve influenciada por la sociedad, pero que de cierta forma nos parecemos en muchas cosas a los animales, y por eso han sido los biólogos, teorías biologicistas, las que explican la agresividad humana. Ya podemos
seguir mañana con lo que es violencia.